Vamos a comenzar nuestro tiempo de estudio esta mañana. Nosotros tenemos que entender que es un tiempo muy importante, es un tiempo muy especial. Nunca olvidemos que la palabra es el alimento de nuestra alma, es el alimento de nuestro espíritu. Y dice el Señor Jesucristo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice. Entonces demostrémosle a Dios que realmente queremos conocerlo, que queremos conocer más de Él, y Él en su infinita misericordia nos responderá dándonos el alimento que necesitamos. Hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y la oración. Es un tema muy importante, porque es algo en lo que todos nosotros participamos. Vamos a mirar Romanos capítulo 8, versículo 26. Debe usted programarse, concientizarse de que es un tiempo de estudio de la palabra de Dios. Romanos capítulo 26, capítulo 8, versículo 26 dice: y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el versículo siguiente dice: y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Ahora vamos a tratar de analizar este pasaje, y lo que está diciendo acá es que el Espíritu nos ayuda a orar correctamente. El Espíritu Santo nos ayuda a orar correctamente. La oración es uno de los pilares fundamentales para sostener la fe del cristiano. Una persona que no ora es una persona que no puede sostenerse espiritualmente, no puede sostenerse. La oración es lo que le permite el fundamento, la base principal para que nuestras vidas cristianas se sostengan. Es muy importante la oración porque es el medio por el cual nos comunicamos con Dios. La comunicación es esencial para poder mantener una relación con Dios. Ustedes saben, lo tenemos todo claro, que sin comunicación no existe relación. Uno de los enemigos más grandes de las relaciones, de las buenas relaciones, es la falta de comunicación. Cuando no hay comunicación, la relación comienza a morirse. Entonces, nosotros necesitamos aprender a orar. Hay un pasaje en la Biblia, en Lucas capítulo 11, versículo 1, quiero que lo mencionemos, que lo miremos un momento, porque eso nos ayuda a entender que la oración no es algo que nace espontáneamente en el creyente. La oración es un arte que se debe aprender. Y aquí dice: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Listo. La pregunta es: ¿los discípulos de Juan o los discípulos de Jesús sabían orar o no sabían orar antes de conocer a Jesús? ¿Qué dicen ustedes? No, la pregunta es diferente. ¿Oraban o no oraban? ¿Qué dicen? Sí, oraban. Oraban mucho, ¿no? Los discípulos de Jesús oraban mucho, y los de Juan también oraban. Pero resulta que según esta referencia bíblica, Juan les enseñó a sus discípulos a orar, y ahora los discípulos de Jesús le estaban pidiendo que les enseñara a orar. Entonces, lo que pasa es que ellos oraban, pero oraban mal, ¿sí? Bueno, si mi oración no es correcta, entonces yo tengo que aprender a orar. Y los discípulos saben que no hay mejor maestro para enseñarnos a orar que el mismo Señor Jesucristo. Entonces es cuando Jesús les enseña a orar, y ahí es donde Él habla del Padre Nuestro. Ustedes conocen, y hace algunas advertencias sobre cómo se ora incorrectamente y cómo se debe orar correctamente. Ahora, yo le hago esta pregunta a usted que ora, porque todos oramos. La pregunta es:
¿Usted de quién aprendió a orar? ¿Ustedes de quién aprendieron a orar? ¿Quién les enseñó a orar a ustedes? A veces ni siquiera lo pensamos, ¿verdad? No lo pensamos, pero alguien tuvo que habernos enseñado a orar, ¿sí? Entonces, depende de quién nos haya enseñado a orar, nuestra oración hoy es correcta o es incorrecta, ¿sí? Ahora, generalmente, los que nos enseñan a orar son las iglesias o las congregaciones a donde llegamos, ¿verdad? Por eso hay diferentes formas de orar. Aquí, los papás, los primeros que nos enseñan a orar. Nuestros padres también nos enseñaron de alguna manera a comunicarnos con Dios. Las iglesias a donde llegamos tienen su estilo de oración y cuando la persona llega a ser parte de la congregación, entonces copia ese estilo de oración. A veces hay líderes encargados de dar cursos de oración a los nuevos convertidos. Ahora, pero la pregunta es, ¿nos enseñaron a orar correctamente? Esa es la pregunta. Y eso debemos preguntárnoslo. ¿Por qué? Porque si la oración es tan importante, si la oración sostiene mi vida espiritual, si la oración es la que me permite comunicarme con Dios para recibir lo que Él tiene para mí, entonces yo debo asegurarme de que estoy orando bien. Ahora, el pasaje que acabamos de leer dice claramente, es claro, que nosotros solos, como seres humanos, no sabemos orar. Nosotros no sabemos orar. Aquí no está Jesús para preguntarle, como tuvieron la oportunidad los discípulos, pero aquí está el Espíritu Santo, ¿verdad? Él está con nosotros y Él es el que nos va a enseñar a orar. Listo. Dijimos que la oración es el medio a través del cual nos podemos comunicar con Dios. Pero comunicarse es más que hablar. Piensen en esto, por favor. Comunicarse es más que hablar. Puede que haya alguien que hable mucho, pero que no comunique nada. ¿Conocen personas así? Hay gente que habla y habla y habla y al fin uno dice, no entendí nada, ¿no? Entonces en la oración nos puede pasar lo mismo. Podemos hablarle mucho a Dios, podemos hablar mucho tiempo con Dios, pero al fin no le estamos transmitiendo ningún mensaje claro a Dios y por eso la oración no tiene respuesta. Y la gente cree que la oración es simplemente hablar y entre más tiempo le hable a Dios, entonces mejor es mi oración. Pero no es así, este es un error que tenemos nosotros que corregir y hoy lo vamos a aprender. Entonces, comunicarse es hacerse entender. Comunicarse es transmitir un mensaje claro. Según el apóstol Pablo, nosotros solos no podemos comunicarnos. No tenemos la capacidad de hacernos entender y hacerle entender a Dios lo que necesitamos. Vamos a mirar el versículo 27 del texto que estamos mirando de Romanos 8, 27. Miren lo que dice, por favor. Dice, y el Padre, quien conoce cada corazón, estamos hablando del Padre, conoce cada corazón, dice, sabe lo que el Espíritu dice. Ahora, ¿qué es lo que sabe el Padre? ¿Lo que yo digo? No, lo que el Padre sabe es lo que el Espíritu dice, no lo que yo digo. Mire usted la importancia. Entonces dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes. El Espíritu intercede, o sea que es más o menos lo que él hace es traducir lo que realmente nosotros le estamos tratando de decir a Dios. Y él dice, nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Ahora, ¿quién conoce la voluntad de Dios? El Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios y Él también conoce nuestra necesidad. Entonces es algo así, usted no se puede comunicar con Dios, pero venga, yo lo comunico con Él. ¿Ven ustedes la necesidad de tener el respaldo del Espíritu Santo en nuestras oraciones? Y 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, ahí el apóstol Pablo trata de hacernos entender que el Espíritu no se comunica con la carne, que el Espíritu se comunica con el Espíritu. Leamos detenidamente, dice, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio hablamos con palabras que el Espíritu nos da usando
las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Y la Reina Valera dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué está diciendo acá? Yo, como ser humano, como carne que soy, yo no puedo tener un contacto directo con Dios. Dios no se comunica con la carne, sino que se comunica ¿con quién? Con el Espíritu. El Espíritu que está dentro de nosotros. Por eso es tan importante que usted y yo tengamos el apoyo del Espíritu Santo cuando le vamos a orar a Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Tenemos que tener el apoyo del Espíritu Santo. Es algo así como cuando alguien se quiere hacer entender frente a un público que no habla su mismo idioma. Cuando, en el caso mío, yo no hablo el inglés, pero si le estuviera hablando a un público que no conoce el español, ¿qué necesito yo para que me entiendan el mensaje? ¿Qué necesito? ¿Cómo se llama eso? Un traductor. Un traductor, esta persona que está allí repitiendo lo que yo digo. Entonces el Espíritu Santo hace esa función, le repite al Padre lo que yo digo y el mensaje llega de una manera directa y clara a Dios. Por eso, cada vez, entre más yo estudio la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano, me convenzo de que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, absolutamente nada. Imagínense, Él nos ayuda en nuestras debilidades, dice acá. Ahora, si usted lee el versículo de Romanos 8:26, vamos a mirar una cosa porque esos son detalles que hay que entender. Dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Ahora, y ahí pone un ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo de una debilidad de nosotros? ¿Cuál es el ejemplo? Una debilidad de nosotros es que no sabemos orar correctamente. Usted sabía que no saber orar es una debilidad del ser humano, de nosotros creyentes. Es una debilidad como cualquier otra debilidad que nos podía echar a perder nuestra relación con Dios. Entonces dice, listo, ustedes tienen una debilidad y es que no saben orar correctamente, pero yo estoy aquí para ayudarles a superar esa deficiencia, esa debilidad. Entonces, un ejemplo que también podemos entender y que nos ayuda a entender es el ejemplo de la tecnología moderna, ¿sí? La tecnología moderna en las comunicaciones cambia cada día, ¿verdad? ¿Sí? Y hay programas nuevos, y hay equipos nuevos, y hay formas diferentes de comunicarse, pero nosotros, sobre todo nosotros los que ya estamos en la edad avanzada, no estamos a la vanguardia de esa tecnología, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, si yo quiero hacer algo en un equipo y comunicarme y transmitir un mensaje, a veces yo no puedo, pero tengo que buscar a alguien que sí pueda, ¿cierto? Entonces alguien me ayuda y me dice, mire, yo quiero enviar este mensaje, pero no puedo. Entonces alguien tiene que ayudarme. Es lo que hace el Espíritu Santo. Necesitamos mandar un mensaje, transmitir un mensaje, pero nosotros no podemos. Ahora, si a usted le interesa que su oración tenga respuesta, usted tiene que interesarse por esto. Hermano, ¿por qué? Porque nosotros como creyentes ya debemos ser conscientes de que no debemos seguir ore y no hay respuesta. No hay respuesta, ¿sí? Entonces, si usted quiere una respuesta, tiene que interesarse en aprender a comunicarse efectivamente con Dios. Vamos a mirar lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 13. Este es un desafío grande para nosotros. Juan capítulo 14, versículo 13, es una verdad que tiene que a nosotros sacudirnos y hacernos reflexionar del por qué esto no se hace. Ahora miren lo que dice. Jesús le habla a sus discípulos y les dice, pueden pedir, ¿qué dice? Léanlo bien, por favor. ¿Qué pueden pedir? Cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Analicen eso, por favor, porque a veces tomamos las cosas muy a la ligera.
pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Y el versículo 14 repite, insiste lo mismo. Es cierto, y cuando en la Biblia aparece esta palabra es cierto, es para ratificar esa verdad y decir, ustedes pueden creer en esto, es cierto, pídame cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Ahora, aquí viene una pregunta para nosotros. ¿Usted ha recibido todo lo que le ha pedido a Dios? ¿Ha recibido todo lo que le ha pedido a Dios? Yo creo que no. Yo no he recibido todo lo que le he pedido a Dios. No, hermano, es más, la mayoría de nuestras peticiones como que se pierden, ¿sí? Se pierden. Entonces, ¿por qué? ¿Quién está faltando? Dios está faltando a su palabra cuando dice, todo lo que pidan, todo lo que pidan, todo lo que pidan, yo lo haré. ¿Está fallando Dios? ¿Dios ya no está dispuesto a cumplir esa palabra? No, Él siempre cumplirá su palabra. Porque Él dice que la palabra de Dios es fiel. Y de eso no se puede dudar. Entonces nos queda la otra explicación, y es que el problema es ¿de quién? De nosotros. No, cuando dice pidan cualquier cosa, yo lo haré, ¿no? La pregunta mía es, ¿a qué cosas se refiere? ¿Cosas materiales o a lo espiritual ahí? Yo creo que se refiere a todo, ¿sí? Cuando la dice cualquiera, el término cualquier cosa, o sea, nos lleva a imaginar todo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que Dios nos ofrece es tanto lo espiritual, claro que lo primero es lo espiritual, pero también está incluido ¿qué? Lo material, por ejemplo, la salud, ¿no? Si alguno está enfermo entre vosotros, ¿qué dice? Pues pidan la salud. Si a alguno le falta alimento, si a alguno le falta protección, pídanlo. Entonces, cuando dice cualquier cosa, ahora, cualquier cosa que esté dentro de la voluntad de Dios. Eso también hay que entenderlo, ¿no? Y esto lo vamos a mirar un poco más adelante. Entonces, miramos esto y eso debe hacernos reflexionar a nosotros. O sea, porque a veces, hermano, pedimos y pedimos. Hay gente que tiene años pidiendo la misma cosa, pero nunca la recibe. Años. Entonces, ¿qué está pasando? Algo tiene que estar funcionando mal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara. Muchas de las oraciones se pierden y no llegan a Dios. Muchas. No porque Dios no quiera contestar, sino porque simplemente no llegan a Dios. O sea, Dios no puede entender, digamos así, qué es lo que realmente nosotros necesitamos. Dice, bueno, entonces, ¿cuál es la causa? Esto es lo que nosotros necesitamos entender. ¿Cuál es la causa? Y una de las causas es porque no estamos usando la ayuda del Espíritu Santo. No estamos usando la ayuda del Espíritu Santo. Porque nosotros creemos que es orar y hablar y hablar y hablar y ya. No, ya. La oración llegó a Dios. Puede que la oración llegue, puede que la intención de Dios esté clara, pero es el Espíritu Santo el que le hace entender a Dios qué es lo que realmente nosotros necesitamos. Entonces, el Espíritu Santo no puede ayudarnos porque no existe una relación cercana e íntima con Él. Tiene que existir una relación cercana e íntima con Él. Ahora, nunca debemos dudar de que el Espíritu Santo está en nosotros. Eso lo dice la palabra, ¿no? Desde que creímos, el Espíritu Santo vino a morar, vino a vivir en nosotros, pero hay un problema, que a pesar de que está en nosotros, Él está anulado. Él está inactivo, o como dice el apóstol Pablo, Él está apagado. Ese es el término que utiliza. Primera de Tesalonicenses 5:19. Ahora, y vamos a mirar lo que significa estar apagado. Miren, letras grandotas, ¿cierto? Para que nosotros las podamos leer bien. Dice, no apaguen, ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Cómo se apaga el Espíritu Santo? Bueno, primero vamos a darnos a entender que el Espíritu Santo está en nosotros. Usted no lo dude. No lo dude, ahí está Él. Pero, vamos a poner un ejemplo. Un aparato
puede estar en perfectas condiciones para cumplir con una función. Pero si se le apaga, si se apaga ese aparato, es como si no estuviera. ¿Cierto que sí? Mire, este aparato nos está amplificando el sonido porque está ¿qué? Prendido. Pero si yo lo apago, ¿qué pasa? No sirve para nada. Pero no sirve no porque esté dañado, no porque ya no esté funcionando, sino porque tiene un interruptor que es lo que le permite activarse. ¿Sí me va a entender? Entonces lo mismo pasa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, pero si está apagado, Él no puede hacer la función para la cual Dios lo mandó aquí a la tierra y para que estuviera en cada uno de nosotros. No puede. Mire, el Espíritu Santo, ya ustedes saben que la función del Espíritu Santo es mucha. Son muchas las funciones. El Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo consuela, el Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo ayuda, el Espíritu Santo, bueno, es todo para nosotros en este momento. Pero a veces no hay consuelo en la vida de los seres humanos. No, vivimos desconsolados. Vivimos amargados, vivimos llenos de miedo, vivimos tristes todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? ¿El Espíritu Santo no está? No, sí está. ¿Pero está qué? Apagado. El Espíritu Santo está apagado. A veces ignorantes de la palabra, no entendemos la palabra, no hay revelación de Dios en cuanto a la palabra. ¿Por qué? Porque la luz, que es el Espíritu Santo, está apagada. Mire usted, nosotros necesitamos urgente activar al Espíritu Santo en nuestras vidas, mover ese switch que permite que el Espíritu Santo se active en nuestras vidas, ¿sí? Ahora, ¿cómo se apaga el Espíritu Santo? La gente piensa que el Espíritu Santo se apaga con el pecado. ¿Ustedes qué creen? Yo digo que no. El Espíritu Santo no se apaga con el pecado. ¿Sabe por qué? Es todo lo contrario. El Espíritu Santo con el pecado se activa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence ¿de qué? De pecado, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona ha cometido un pecado, ¿quién es el que lo hace consciente de ese pecado? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Entonces, el pecado hace que el Espíritu Santo se active para que yo sea consciente de mi pecado y vaya y me arrepienta. Lo que hace que el Espíritu Santo se apague es ignorando al Espíritu Santo. Cuando lo ignoramos, cuando no lo tenemos en cuenta, cuando realmente no disponemos de Él, entonces es cuando el Espíritu Santo se apaga. Ahí es anulado el Espíritu Santo. Miren, puede que haya una persona que nos quiera ayudar, hablando de las personas, que nos quiera aconsejar, que nos quiera apoyar, pero si usted lo anula, si usted es indiferente con esa persona, si usted rechaza la ayuda, entonces, ¿qué pasa? No sirve de nada que alguien nos quiera ayudar. Y es lo que dice Hebreos, ¿verdad? Ustedes conocen ese pasaje, Hebreos 10:26, que habla acerca dice que el que peca voluntariamente, después de haber conocido la verdad, ya no le queda sino una horrenda expectación de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje, verdad? Y dice, el que viola la ley de Moisés con 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Dice, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que tendrán los que pisotean al Hijo de Dios, los que tienen por inmunda la sangre de Cristo y menosprecian al Espíritu Santo? ¿Cuál es el problema entonces? Menospreciar al Espíritu Santo. Decirle al Espíritu Santo, yo puedo solo, yo me puedo hacer oír, yo puedo alcanzar lo que quiera, no te necesito. Eso es apagar al Espíritu Santo. Ignorar al Espíritu Santo. Entonces, por eso, mis amados, si usted va a llevarse una lección hoy en este día, llévese esta lección. Comience a tener en cuenta al Espíritu Santo en su vida. Téngalo en cuenta, ¿no? Sea consciente de que el Espíritu Santo es todo para nosotros hoy. Es todo. Jesús estuvo acá, hizo su ministerio y se fue. Pero cuando Él se iba, dijo, yo me voy, pero yo no los voy a dejar solos, voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre. Él es nuestro compañero eterno, nuestro amigo eterno, nuestro ayudador eterno, hasta que el Señor venga y nos saque de aquí, de este mundo.
Entonces, apagar al Espíritu Santo es ignorar quién es Él y hacerlo a un lado cuando Él nos quiere realmente brindar su ayuda. En cuanto al pecado, ¿no? Si una persona ha cometido un pecado, el Espíritu Santo comienza ¿a qué? Comienza a inquietarlo, ¿verdad? No sé si usted lo ha pasado, comienza a inquietarlo. Y la gente dice, la conciencia, no es la conciencia, es el Espíritu Santo. Ahora, si usted reacciona frente a esa inquietud del Espíritu Santo, entonces usted va, se arrepiente, pide perdón y su relación con Dios se restablece. Pero si usted lo ignora, entonces usted no tendrá oportunidad de perdón. Por eso dice que el que peca voluntariamente, el que anula al Espíritu Santo como consejero, dice no tiene perdón, solamente le queda una expectación de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, vamos a mirar un poco más acerca de esto. La oración sin esa relación con el Espíritu Santo, sin esa relación cercana, es perdida. La oración sin esa relación cercana con el Espíritu Santo, sin el apoyo del Espíritu Santo, es perdida. ¿Sí? La oración funciona cuando existe una relación. Funciona cuando existe una relación. Por eso, hermano, a veces usted ora y siente que esas oraciones se quedan ahí en el techo. ¿Usted no le ha pasado alguna vez? Ora y usted no siente nada. Ni tranquilidad, ni seguridad, nada. ¿Por qué? Porque es una oración que está haciendo usted en sus propias fuerzas. A nosotros nos enseñaron que había que orar. Sí, yo no sé de quién usted lo aprendió, pero alguien tuvo que haberle enseñado. Las iglesias establecen programas de oración y someten a la gente a cumplir esos programas que duran años, pero no traen ningún resultado. Ningún resultado. Todas las iglesias establecen programas: ayuno cada 8 días, oración a las 4 de la mañana, oración a las 3 de la mañana, pero las necesidades siguen siendo las mismas siempre. ¿Ustedes no se dan cuenta de eso? No hay respuesta. O sea, a tanto clamor debía haber respuesta. ¿Por qué? Porque esa es la palabra que tenemos escrita. Hermano, entonces, digamos que las respuestas son mínimas con relación a las promesas, que son miles. Hay promesas. Si alguno está enfermo, ore y Dios lo sana. Pero a veces no es así, ¿sí? Si a usted le falta algo, pídalo a Dios y Él se lo da. Pero seguimos faltos de lo que tanto necesitamos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras peticiones no están de acuerdo a la generosidad y a las promesas que Dios tiene para nosotros. La gente cree que con el solo hecho de hablar, de repetir, de presentar un pliego de peticiones es suficiente. Y quiero que esto lo entendamos hoy. No es suficiente con repetir una oración, no es suficiente con presentar un pliego de peticiones, no es suficiente. Necesitamos, además de eso, cultivar y tener cuidado de la relación que tenemos con Dios. Para mí, no sé cómo ustedes piensen, pero esta es una conclusión a la que yo llego. Para mí es más importante la relación que la misma oración. Piénselo por un momento lo que les estoy diciendo. Estoy hablando de una relación íntima, cercana con Dios a través del Espíritu Santo. Y yo creo que es más importante la relación que la misma oración. La respuesta no depende solo de la oración, sino de la relación. La gente ora mucho. Hay gente que ora harto, demasiado. Y sí, yo me levanto a tales horas y oré 3 horas, oré 5 horas, ¿no? Y cuando hay alguna necesidad, doble rodilla y haga oración. Y eso está bien, ore todo lo que pueda. Si quiere, ore semanas enteras, pero tenga cuidado de una cosa. Además de enfocarse en la oración, piense cómo está su relación con Dios. ¿Cómo está su relación? ¿Por qué? Porque cuando uno necesita algo de alguien, lo primero que uno piensa es en la relación, ¿verdad? Esa relación es la que me autoriza.
es la que me da seguridad de que voy a recibir algo. Y les voy a poner este ejemplo para que lo entendamos mejor. Dos personas van a buscar la ayuda de un personaje influyente. Puede ser el alcalde, el gobernador o el presidente, cualquiera de esas personas influyentes. Uno es amigo personal del presidente, el otro no. El que no es amigo va confiado en los argumentos, en el discurso, y lo prepara todo para convencer con argumentos al personaje de que le dé lo que necesita, ¿no? Esa es la realidad. Ahora, mientras que el amigo va confiado en la relación de amistad. Él no necesita tanto argumento para convencer al amigo. Para convencer el amigo es el que tiene mayor posibilidad de recibir lo que fue a buscar. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Así es, ¿verdad? Ahora, es mi amigo, ¿no es cierto? Es mi amigo. Hay una relación de amistad, una relación cercana. Entonces, esa relación cercana me da seguridad de que voy a recibir lo que necesito. Pero entonces yo no necesito preparar tanto discurso ni tanto argumento. Simplemente cuando él me ve entrar, entonces dice, bueno, viene mi amigo, ¿qué necesita, amigo? Y yo de una manera corta le digo, necesito esto y esto y esto, porque soy su amigo. Pero el que no es amigo tiene que buscar otra estrategia, y es el argumento. Lo voy a convencer con argumentos de que tiene que darme lo que necesita. Ahora, es lo mismo que pasa con Dios, ¿sí? Si usted y yo somos amigos de Dios, si tenemos una relación de amistad con Dios, si nuestra relación está bien establecida, entonces no tenemos necesidad de tanto discurso ni de tanta palabrería, sino que vamos y recibimos lo que necesitamos. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo lo entiendo de esa manera, ¿sí? Ahora, la gente cree que entre más ore, entre más repita la misma oración siempre, vaya a tener mayor posibilidades de tener respuesta, pero no es así. La verdad es que no es así. Vamos a mirar lo que dice Mateo 6, 7 al 8. Miren, si usted atiende la palabra, la enseñanza de la palabra, y cambia su manera de orar, yo le aseguro que su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar, usted va a empezar a recibir las bendiciones de Dios para su vida. Para eso nos trae Dios aquí a este lugar, para que aprendamos, y todo lo que aprendamos es para el beneficio de nuestro. Pero hay gente que ni siquiera se interesa por aprender, Entonces ahí va a estar todo el tiempo perdiendo el tiempo sin recibir la bendición que Dios quiere darnos tanto. Ahí está la enseñanza. O sea, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar, Él les enseña a orar, ¿no? Él se toma el tiempo para enseñarles a orar y les dice, cuando oren, no parlotes. Fíjense esa palabra. Cuando ores, no parlotes de manera interminable, como hacen los seguidores de otras religiones. Pónganle cuidado a eso. Piensan que por sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Lo leemos de nuevo. Cuando ores, la palabra parlotear quiere decir repetir lo mismo, lo que hace el loro, ¿no? Los loros parlotean, repiten siempre lo mismo. Dice, no lo hagas de manera interminable. Esa palabra interminable, o sea, la oración tiene que tener un término, en algún momento tiene que terminar. Dice, como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que por sus oraciones, óigame bien, piensan que por sus oraciones, ¿qué dice? Recibirán respuesta. La respuesta no se recibe solo por las oraciones, la respuesta se recibe por la relación que tenemos con Dios. Ya lo habíamos explicado. Entonces dice, piensan que solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Dice el siguiente texto, no sean como ellos. Es un desafío directo.
Un desafío directo para usted. Usted verá si lo toma o lo deja. Pero dice, no sean como ellos. Ya paren de estar repitiendo lo mismo y lo mismo todo el tiempo, pensando que por repetir y repetir van a recibir. No sean como ellos. Yo creo que la advertencia es clara. Porque tu Padre, mire esta palabra tan bonita. Porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que dice, de que se lo digas. Ahora, esto es muy importante, pero ¿cómo podemos entender esto? Lo entendemos de la siguiente manera. Aquí se mencionan dos grupos. Los de las otras religiones. ¿Cuáles son las otras religiones? Bueno, en el tiempo de Jesús, las otras religiones eran el fariseísmo. Había otras religiones como los saduceos, que eran otra religión. Existían, bueno, varias religiones, y religiones paganas también. Entonces, cuando Jesús dice otras religiones, se refiere a los fariseos. ¿Por qué? Porque más adelante dice, los llama a los fariseos hipócritas. Dice que les gusta pararse en las calles, hacer largas oraciones para que la gente los vea y los escuche. Entonces, otras religiones. En este momento, ¿cuáles serían las otras religiones para nosotros? Bueno, tantas religiones que hay, ¿verdad? Tantas religiones. Pero una religión se diferencia de un verdadero discípulo de Cristo en la forma como ora. ¿Sabían ustedes eso? Que de la forma como se ora, en la forma como se ora se puede mirar y se puede diferenciar de un religioso a un verdadero discípulo. Entonces los religiosos, como los fariseos, estos tienen que hacer largas oraciones y repetir lo mismo todos los días porque no tienen una relación de amistad con Dios. ¿Grabes esto? ¿Por qué ellos tienen que hacer largas oraciones todos los días, repetir lo mismo y lo mismo para ver si alcanzan una respuesta? ¿Por qué? Porque no tienen una relación íntima con Dios. Esa es la verdad. Los fariseos tenían una relación con Dios. ¿Qué dicen ustedes? No la tenían. Ni siquiera lo conocían. No conocían a Dios, no tenían una relación íntima con Dios, pero sin embargo oraban y sus oraciones eran largas, eran interminables. Y lo que dice acá es, no sean como ellos. No sean como ellos. El otro grupo son los discípulos, pero a ellos les dice, ustedes, creo que es en el versículo siguiente, a ver, dice, cuando ustedes, bueno, este es el 7, no, en el versículo 8 creo que es, ¿no? Dice, no sean como ellos. Esto es, ustedes no sean como ellos. Y esto tiene que a nosotros sonarnos fuertemente en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué no necesitamos ser como ellos? Ustedes no hagan esto. No hagan esto. No repitan todos los días. No lo hagan. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce lo que necesitan antes de que ustedes se lo pidan. Él ya sabe lo que ustedes necesitan. Ahora, aquí está la clave, y esto es muy importante entenderlo. Usted que va a poner en práctica esto, entiéndalo por favor. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Miren, la clave es porque Él nos conoce. Dios nos conoce porque hay una relación. Él nos conoce y nosotros lo conocemos. Hay una relación, por eso no necesitamos hacer lo que hacen las otras religiones. Hay una relación tan cercana que no hay necesidad de palabras. Cuando un padre conoce a sus hijos, los conoce tanto que no necesitan los hijos pedir nada, sino que el padre ya sabe lo que ellos necesitan. ¿Es así o no es así? Usted como padre, ¿no es así? Usted le mira la carita al hijo y usted ya sabe que está triste o está contento, ¿cierto? Es más, con la sola mirada ya entendemos el mensaje. ¿Pero por qué? Porque nos conocemos, pero a los extraños no. Usted no puede saber qué necesita un extraño, no puede, porque no lo conoce, porque no ha compartido con él. Yo no sé si me hice entender o no.
¿Sí me hice entender? No hay necesidad de tantas oraciones largas para pedir algo, porque ella sabe con anterioridad lo que nosotros necesitamos. Mire usted, hablábamos de las religiones, en este caso los fariseos. ¿Cómo eran los fariseos? Vamos a mirarlo allí en el texto de Mateo. Y ahí es importante porque ellos cometen, Mateo 6, el versículo anterior, vamos a mirarlo, el versículo 5, ahí es donde le preguntan y dice, mire, dice, otra vez, ¿no? Ahora, yo no sé cómo entiende usted esto, pero yo, cuando la Biblia me dice no hagas algo, es para que yo no lo haga, ¿o sí? Para eso es lo que la Biblia nos dice, no lo hagas. Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles, en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Entonces, ¿por qué a la gente le gusta tanto orar en público? ¿Qué dicen ustedes de las oraciones en público? ¿Es de eso que está hablando ahí? Personas que se paran frente a un público, toman un micrófono y oran 1 hora, media hora y denle. ¿No es de eso que está hablando? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí está hablando de eso, ¿no? Pero ahí estamos porque esa es la tradición. Ahí estamos porque eso fue lo que aprendimos. Ahí estamos porque así nos enseñaron. ¿Sí? Ahora, tenemos que aprender a corregir esas cosas que están mal para que nosotros podamos agradar a nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la recompensa de los que oran en público? La recompensa es el aplauso del público. Qué bonita oración, ¿no es cierto? Es que el hermano ora tan bonito. Conténtese con ese reconocimiento, pero de Dios no recibe nada. ¿Sabe por qué? Porque generalmente las oraciones que hacen en público no se hacen para Dios, sino para la gente, ¿sí? Es como la alabanza, ¿no? Hay gente que no está de acuerdo, pero yo creo que la mayoría de los grupos de alabanza nunca cantan para Dios, sino ¿para quién? Para la gente. Se preparan para agradar ¿a quién? A la gente, para hacer sentir bien a la gente, para que la gente, ¿no es cierto?, se goce, para que la gente no se entretenga. Para eso preparan la alabanza, hermano, y no me digan que no es así, porque así es. Tanto ensayo, ¿no es cierto? Tanto equipo fino. ¿Para qué? ¿No es cierto? Siempre se piensa en la gente. Y claro, entonces la gente llega y la gente se mete en el ritmo y se gozan la alabanza y se gozan las canciones, pero no pasa nada más. ¿Por qué? Porque tanto el que prepara como el que participa se satisfacen entre ellos. Pero se supone que la alabanza es ¿para quién? Es para Dios. Se supone que la alabanza es para Dios y la adoración es para Dios. Pero hay errores que se cometen y la gente no quiere entender. La gente no quiere entender por qué razón. Porque son costumbres que se arraigaron y dan resultado en cierta manera para llevar gente a las iglesias y para entretener a la gente. Pero aquí, hermano, la función de un hijo de Dios no es agradar a la gente, sino agradar a Dios. Entonces, miren, no lo hagan, dice, no lo hagan. Y versículo siguiente, bueno, ya lo habíamos leído. Y ahí, pero tú cuando ores, miren lo que Dios dice, ¿no? Aprendamos a orar así. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces su Padre, quien no ve, te recompensará. O sea, ¿cuál es el estilo de oración que Dios enseña? Es ese estilo personal, ese estilo entre usted y Él, cerrando la puerta de su habitación, porque es ahí, en la intimidad, en la cercanía, donde nosotros fortalecemos nuestra relación con Dios. No está Él, sino Él y yo, nadie más. Aquí no hay espectadores,
Aquí no hay nadie a quien agradar, a quien contentar. Aquí no hay nadie que si me equivoco, que si digo algo malo, entonces me van a juzgar. Estamos Él y yo. Esa es la oración que Dios quiere que hagamos. Hermanos, las oraciones no son para hacerlas en los templos. No son. ¿Quiénes hacían las oraciones en los templos? ¿Quiénes hacían? Los fariseos. Aman el orar en las sinagogas, templos para ellos. Las oraciones, hermanos, no son para hacerlas en los templos. Las oraciones son para que usted las haga en su casa, no allí cultivando su relación con Dios. Entonces tenemos que entender esto. Ahora vamos a mirar, ya terminando esta reflexión. Bueno, ahí hay una comparación de lo que sí se debe hacer y de lo que no se debe. Dos modelos, ¿no? El modelo de Jesús y el modelo de quién, de las otras religiones. Usted verá quién sigue. Usted verá, si quiere seguir el modelo de los fariseos, hágale. Pero si quiere seguir el modelo que enseñó Cristo, entonces hay que aprender a separar un tiempo todos los días para estar en intimidad con Dios. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el que realmente sabe cómo se deben hacer las cosas es Dios. Las religiones no. Las religiones imponen lo que ellos creen, pero realmente no hay resultados, los resultados que nosotros necesitamos. Ahora sí, la pregunta que para terminar es esta. Bueno, vamos a leer lo que dice Job 22:21. Póngale cuidado a la importancia de tener una amistad con Dios. Job capítulo 22, versículo 21, lo leemos en esta versión, pero yo lo quiero leer en la versión Reina Valera. Job capítulo 22, versículo 21, versión Reina Valera. Aquí dice: sométete a Dios y tendrás paz, entonces te irá bien. Leamos el versículo siguiente y dice: escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso serás restaurado. Por lo tanto, limpia tu vida. Si renuncias a tu codicia del dinero y arrojas tu precioso oro al río, el Todopoderoso será tu tesoro y Él será tu plata preciosa. Bueno, ahí sigue hablando de todas las veces, pero esta versión Reina Valera habla más claro. Dice: vuélvete ahora en amistad con Él, vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente serás edificado, alejarás de tu casa la aflicción. Tendrás, dice, más oro que tierra y como piedras de arroyo, oro de Ofir. Aquí lo aclara, ¿no es cierto? Dice, ese dinero que tienes que menospreciarlo, tienes que hacerlo a un lado, no le des tanta importancia, porque tu oro y tu plata serán el mismo Dios. Pero lo que me llama la atención es lo que dice el versículo 22. El versículo 21, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. ¿Qué es lo que trae paz? ¿Qué es lo que trae prosperidad? ¿Qué es lo que trae tranquilidad? Es la amistad con Dios. Lo que yo comencé diciéndoles con este ejemplo, ¿no? Cuando uno tiene un amigo, entonces uno está seguro de que lo que necesita lo puede recibir de ese amigo. Ahora, no importa todo lo que usted pida, no importa que se pele las rodillas usted orándole a Dios, pero si no hay una amistad con Dios, usted será muy difícil que reciba algo de Dios, porque es la relación. Entonces, cultive la relación. Ahora, la otra pregunta es, entonces, ¿que no oramos? ¿No oramos? ¿Por qué? Porque yo no quiero que alguien vaya a salir y diga: el pastor Ovidio dijo que no había que orar, ¿no? Claro, porque luego en los hechos dice que ellos se reunían, la iglesia cristiana, ¿no? Y ellos se reunían todos los días, dice, y partían el pan, en oración estaban. Sí. Eran unidos. Ahora, sí tenemos que orar. O sea, no estamos diciendo que no se debe orar. Ahora, esto que les acabo de decir es con relación a lo que tiene que ver con las peticiones, ¿no? Peticiones. Quiero que esto quede bien claro.
usted y yo necesitamos muchas cosas de parte de Dios. Y se las pedimos, ¿no? Bueno, lo que usted necesite, lo que sea. Entonces, esas cosas que usted necesita dependen más de la relación que usted tenga con Dios que del tiempo que dedique a pedírselas a Dios. Hablando de necesidades. Pero, ¿no? La oración o la comunicación que nace de la relación tiene que permanecer. La oración que nace de la relación tiene que permanecer. Ahora, no es lo mismo presentarle a Dios un pliego de peticiones que orarle dependiendo de una relación que hay, de que tengo una relación. Ahora, la oración no debe ser solo para pedir. No es solo para pedir o para quejarnos, sino para agradecer, para adorar, para alabar, para compartir, sobre todo para agradecer. Ahora, ¿a qué debe limitarse la oración de una persona que tiene una relación con Dios? Debe limitarse a agradecer. Agradecer por los favores que Dios le está dando todos los días. Gracias, gracias. Adorar. La oración debe ser para adorar. Te adoro, te amo, te alabo, te exalto. Eso es orar, pero es orar en otra dirección, exaltando el nombre de Dios, ¿no? Porque existe una relación. Debido a la relación. La oración no debe ser debido a la necesidad, sino debido a la relación que hay con Dios. Cuando hay una relación entre dos personas, esas personas comparten, ¿cierto? Comparten mucho. Y se lo cuentan todo, y están en las buenas y están en las malas y todo lo solucionan juntos. Esa es. Y yo le digo una cosa, mi hermano, lo que Dios quiere enseñarnos es que ya no estemos pidiéndole tanto a Dios lo mismo y lo mismo, porque Él sabe lo que necesitamos. En vez de perder el tiempo pidiéndole a Dios por lo mismo, tratemos de fortalecer nuestra relación con Dios. Si hay algo que está estorbando esa relación, hay que quitarla del medio para que la comunicación fluya entre Él y nosotros. Cambie la queja por la gratitud. Ese consejo se lo doy. Cambie la queja por la gratitud. Que en sus próximas oraciones usted ya no esté diciéndole a Dios lo mismo y lo mismo y lo mismo, sino empiece a agradecerle a Dios. Que dice en Filipenses 4, dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones en oración y acción de ¿qué? De gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? No, póngale a Dios su necesidad y olvídese de esa necesidad y comience a darle gracias a Dios. Hermano, a veces nos quejamos tanto y la oración es para quejarnos y reclamarle a Dios y reclámele. Hermano, eso molesta a Dios. Una queja constante yo creo que molesta, ¿sí o no? Todo el tiempo escuchando queja y llanto, ¿no? Y el altar de las iglesias se convierte en un lugar donde todo el tiempo está mojado con las lágrimas de los que sufren y de los que lloran. No, hay que cambiar esa actitud. Comience a agradecerle a Dios y verá que las cosas le comienzan a cambiar. Yo le aseguro esto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Menos lamento y más gratitud. Agradézcale a Dios. Así no tenga usted lo que está pidiendo, pero por fe usted declare que ya lo tiene y comience a agradecerle a Dios. Su vida va a cambiar, su actitud va a cambiar, su relación con Dios va a cambiar. Hermano, y eso hará que toda nuestra vida cambie. No se les olvide esto, que la oración sea para agradecerle a Dios, ¿no? Qué bonito es encontrarse con personas agradecidas, ¿verdad? ¿Sí? Cuando se le ha servido a alguien todo el tiempo, la persona que sirve siempre espera que en algún momento esa persona diga: hoy no vengo a pedirle nada, hoy vengo a darle gracias. Eso ayuda a que la relación se fortalezca. No tomemos a Dios como el Dios bombero, ¿no? Si decía alguien, para muchas personas Dios no es más que el Dios bombero, lo llaman cuando hay un incendio simplemente. Pero cuando el incendio se apaga, entonces, si te vi, no te conozco.
personas que solo buscan a Dios cuando necesitan algo, pero cuando consiguen lo que necesitan, se olvidan de Dios. No, usted tiene que estar comunicado con Él en todo momento, en todo lugar. Si está bendecido, alábelo, adórelo, agradézcale. Y si tiene alguna necesidad, que esa gratitud le ayude a poder recibir lo que usted necesita de Dios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Necesitamos aprender a orar, sí o no? Claro que necesitamos aprender a orar, ¿sí? Todo depende. Que las cosas se nos den depende de que las hagamos bien. Entonces, no se les olvide que al Espíritu Santo no podemos ignorarlo en nuestras oraciones. Él tiene que ser tenido en cuenta porque Él es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que Dios nos bendiga entonces. Vamos a recolectar la ofrenda agradeciendo